En las silenciosas profundidades del universo, apareció un resplandor inesperado. No era el intenso resplandor de una estrella, ni el reflejo del sol sobre superficies heladas, sino una luminosidad que parecía tener un propósito propio. Los astrónomos lo notaron por primera vez mientras estudiaban el Atlas de Tres Ojos, un enigmático viajero interestelar que cruzaba nuestro sistema solar. Inicialmente, se pensó que era un cometa cualquiera, una roca más perdida en el espacio. Sin embargo, grabaciones recientes del telescopio espacial James Webb revelaron algo diferente. Una luz que no se reflejaba ni se desvanecía, sino que irradiaba como si hubiera sido creada deliberadamente. Al principio, descartaron la hipótesis. Quizá un simple fallo de imagen, quizá una roca inusual. Pero el brillo persistió y comenzó a intensificarse. Ahora, los científicos se quedan sin palabras porque los patrones de esta luminosidad no siguen las reglas de la naturaleza. Y cuando la luz artificial se convierte en la única explicación restante, las implicaciones son aterradoras. Entonces, ¿qué descubrió exactamente James Webb? ¿Y por qué la comunidad científica está en alerta máxima? No se desanimen, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre quién o qué nos observa en la oscuridad. Que se detectó el Atlas de Tres Ojos, los astrónomos sintieron que algo andaba mal. Sí, se movía como un cometa. Sí, parecía seguir una trayectoria interestelar clásica. Pero su luminosidad, su increíble luminosidad, era inexplicable. A más de 400 millones de kilómetros de la Tierra, este objeto brilló con una magnitud de 16,4. No es un infierno astronómico según los estándares del espacio profundo, pero aún así, es demasiado brillante para algo de ese tamaño. Los cometas de tamaño y distancia similares suelen ser invisibles o, como mucho, apenas perceptibles. Y sin embargo, el Atlas de Tres Ojos brillaba con una intensidad casi desafiante. Los astrónomos intentaron encontrar explicaciones. Quizás era más grande de lo que se creía. Quizás estaba envuelto en vastas nubes de hielo que reflejaban la luz hacia la Tierra. Quizás era simplemente un caso extremo. Pero una a una, estas teorías comenzaron a desmoronarse. El telescopio espacial James Webb observó con mayor profundidad el espectro, analizando la luz con instrumentos mucho más sensibles que cualquier otro telescopio jamás construido. Y lo que vio no fue luz reflejada, sino luz emitida, una fuente de luminosidad que irradiaba desde el núcleo del Atlas de Tres Ojos, como si el objeto generara su propia luz. La idea de que un cometa pueda producir su propia luz contradice las reglas fundamentales de comportamiento de los objetos naturales en el espacio. Los cuerpos celestes no generan luz visible a menos que sean estrellas o estén a miles de grados Celsius. Sin embargo, el perfil de luminosidad del Atlas de los Tres Ojos no se ajusta a ningún modelo conocido de cometas. De hecho, la luminosidad alcanzó una escala de 4, mucho más allá de lo que cualquier reflexión podría causar. Esta profunda desviación sugiere una fuente de luz central, rodeada de un halo oculto, casi como una luz espacial autocontenida. Pero había más. Un análisis espectrográfico no reveló rastro alguno de los gases cometarios habituales. Ni monóxido de carbono, ni cianógeno, ni vapor de agua. Nada que indicara sublimación ni chorros volátiles. Esto solo dejaba una posibilidad radical. El objeto no reflejaba la luz, la producía. ¿La energía requerida? Aproximadamente 10 gigavatios, el equivalente a la producción combinada de 10 centrales nucleares. Una cantidad absurda, casi inimaginable, a menos que este objeto fuera algo completamente distinto, algo proyectado. Algunos han sugerido que podría ser un fragmento nuclear de una supernova, aún brillando con calor radiactivo. Pero ni siquiera esto pudo explicar la intensidad observada ni el perfil espectral. Por lo tanto, la comunidad científica se vio obligada a enfrentarse a una explicación para la que no estaba preparada. El origen artificial. Entra Avi Loeb, un astrofísico de Harvard, que sugirió famosamente que Oumuamua, el primer objeto interestelar jamás registrado, podría ser una sonda extraterrestre. En su momento, muchos en la comunidad científica lo ridiculizaron, pero no se rindió. Y ahora, con el Atlas 3i, Loeb ha vuelto. Y no está solo. En colaboración con el físico Eric Ketto, Loeb analizó la curva de luz del objeto,
y publicó un modelo que se ajusta a los datos observados mucho mejor que las explicaciones convencionales. En su modelo, una fuente de energía artificial ilumina la capa circundante, creando un perfil de luz diferente al de cualquier cuerpo natural. Incluso calcularon la temperatura requerida del emisor, al menos 1000 Kelvin. A esta temperatura, una fuente de luz de tan solo 100 metros de diámetro podría producir todo lo que vemos. Un emisor pequeño, compacto y de gran radiación, curiosamente similar en tamaño a ciertas naves espaciales tripuladas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una fuente de energía? ¿Un dispositivo de observación? ¿O algo que nunca hemos visto? Las implicaciones de este modelo son inquietantes. Porque si el Atlas 3i no es un objeto natural, ya no estamos solos en el vacío interestelar. Nos visitan. La extrañeza no termina con la luz. El Atlas 3i no se comporta como un viajero. Su trayectoria a través del sistema solar es incómodamente precisa. Se mueve a lo largo del plano eclíptico, el mismo plano en el que orbitan la Tierra, Marte, Júpiter y la mayoría de los planetas. Y su trayectoria lo lleva a pasar sorprendentemente cerca de estos 3 planetas. No rápido, no directamente, pero a una distancia tan corta que, hipotéticamente, incluso misiles interplanetarios primitivos podrían lanzarse desde allí a cada uno de estos mundos. Aún más inquietante, durante su aproximación más cercana, la Tierra estará en el lado opuesto del Sol, prácticamente ciega a la observación directa, casi como un corredor oculto, diseñado para evitar ser detectado en el momento más crítico. ¿Coincidencia? ¿O esta trayectoria sigilosa indica algo más siniestro? Algunos teóricos han comenzado a sugerir que la nube helada que rodea el objeto podría no ser natural, sino una corriente de máquinas microscópicas, nanotecnología que recolecta materia interestelar como combustible. Misterios similares se han observado antes, como estrellas que inexplicablemente atenúan su brillo por la noche, fenómenos aún sin explicación. ¿Y si se trata del mismo caso? ¿Y si 3i Atlas está recopilando? Meses después de registrar la anomalía inicial, el equipo de James Webb amplió su seguimiento a los espectros no visibles, infrarrojos, microondas y, lo más curioso, radiofrecuencias. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. Tras el resplandor artificial, se oía una señal, tenue, casi perdida en el ruido cósmico, pero constante. Pulsaba rítmicamente, pero no aleatoriamente, una secuencia que se repetía cada 7,2 horas. Demasiado larga para ser una rotación natural, demasiado corta para ser una interferencia. Pero lo más aterrador era rango de frecuencia, exactamente dentro de una banda utilizada por satélites militares y sistemas de comunicación de la Tierra para transmisiones seguras. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es astronómica. Esto ha dado lugar a una teoría aún más inquietante. ¿Y si la luz no fuera solo propulsión o energía? ¿Y si fuera comunicación? ¿Un lenguaje de fotones, codificado en pulsos y cambios de frecuencia? Y peor aún, ¿y si no es un mensaje dirigido a nosotros, sino a través de nosotros? ¿Un repetidor que usa la Tierra como puente hacia otro lugar? Algunos creen que se trata de una táctica de espionaje, insertar una transmisión en otro sistema, donde nadie la notará hasta que sea demasiado tarde. Si esto es lo que hace 3i Atlas, entonces la imagen que hemos estado viendo puede ser un código, y nosotros mismos estamos ayudando a transmitirlo. Al mismo tiempo, un grupo de investigación independiente dirigido por la astrofísica Laura Schenk, de la Universidad de Tokio, informó algo igualmente alarmante. Al analizar imágenes de larga exposición de las capturas de campo ultraprofundo del web, su equipo se dio cuenta de que la intensidad de la luz del Atlas 3i no era solo una fluctuación. Pulsaba en un sistema binario. Luz, oscuridad, luz, oscuridad. ¿Un código? ¿Una advertencia? ¿Y si lo que vemos ahora es solo el regreso de algo que no deberíamos recordar? Después de todo, los gobiernos ocultaron el caso de la vela flash durante más de 30 años. ¿Qué ocultan ahora? Finalmente, los sensores térmicos de Webb detectaron algo inesperado. No solo calor, sino su ausencia. Un rastro de vacío ultrafrío siguiendo al Atlas de 3 ojos, más oscuro que el espacio mismo. Este vacío contradice todo lo que sabemos sobre la termodinámica.
Incluso los objetos en el espacio retienen el calor residual de la radiación solar. Pero el Atlas de Tres Ojos parece ocultar algo que consume energía, drenando el entorno que lo rodea como una vela negra que cruza el cosmos. Los astrofísicos llaman a esto un campo de energía negativa, un concepto hipotético utilizado en las teorías del impulso de curvatura y la dilatación del tiempo. La presencia de dicho campo sugiere que el Atlas de Tres Ojos no solo se mueve por el espacio, sino que curva el espacio a su alrededor. Esto explicaría sus patrones de aceleración imposibles, su falta de fricción, su silencio transversal. También explicaría por qué puede brillar mientras permanece funcionalmente frío. La luz no proviene del calor, es energía manipulada. Y si distorsiona el espacio para viajar, entonces no tenemos idea de dónde vino, hacia dónde va, o peor aún, si ya está aquí. La serie más reciente de exposiciones a largo plazo de James Webb ha revelado algo aún más desconcertante. Estructuras delgadas con forma de hebras que se arremolinan detrás del Atlas de Tres Ojos, similares a las estelas de condensación que dejan los aviones a gran altitud. Pero en el vacío del espacio, las estelas de condensación no pueden existir. No hay atmósfera que genere vapor, ni variaciones térmicas que enfríen las partículas de materia. Y, sin embargo, allí estaban. Líneas giratorias de partículas de alta energía, simétricas y dispuestas como un entramado. Los científicos los llamaron estelas fantasma. Estas estelas fantasma no se parecían a ningún fenómeno de hielo cósmico jamás registrado. No eran caóticos. Formaron ángulos y arcos que se intersectaban, casi como una red de navegación, como si el objeto estuviera mapeando el espacio en tiempo real. Algunos físicos sugirieron que las estelas eran ecos cuánticos, distorsiones residuales causadas por campos gravitacionales manipulados. Otros teorizaron que eran señales de un sistema de propulsión exótico, posiblemente iónico, o incluso más avanzado, relacionado con la inversión de campo. Pero quizá la idea más radical fue la más inquietante. ¿Qué pasaría si los senderos no fueran desechos, sino intencionales, un marcador, una señal? O peor aún, un camino para que algo lo siga. Entonces llegó el momento en que todo se convirtió en una auténtica paranoia. Un apagón, una ventana falsa en los datos de James Webb. Durante 47 minutos, los sensores primarios del telescopio dejaron de transmitir datos visuales sobre la secuencia de observación del Atlas III. No hubo fallos técnicos ni interferencias solares, solo ausencia, un vacío. Cuando se reanudó la transmisión, el Atlas IIII había alterado ligeramente su trayectoria, apenas 0,17 grados, pero lo suficiente para hacer sonar las alarmas en la NASA y la ESA. Los analistas cruzaron datos con sistemas de verificación paralelos, pero la interrupción fue constante en varios instrumentos. Esto dio lugar a rumores sobre el efecto observador, una teoría cuántica que sugiere que observar un evento puede alterar su resultado. Algunos incluso se aventuraron a afirmar que el objeto respondió al ser observado. Cambió su trayectoria, se ocultó, como si supiera que lo estábamos observando. Ha surgido una teoría inquietante. ¿Qué pasaría si el Atlas IIII no es solo que pasa por nuestro sistema? ¿Y si está poniendo a prueba nuestra capacidad de vigilancia? Más tarde, durante lo que debería haber sido una ocultación estelar estándar, cuando un cuerpo celeste pasa frente a una estrella, los astrónomos notaron algo aún más inquietante. Cuando Tracy Atlas cruzó la línea de visión con una estrella distante, su luz no se atenuó uniformemente. En cambio, pulsaba, no con un desvanecimiento natural, sino a intervalos estructurados. El brillo oscilaba en secuencias precisas. 3 pulsos, pausa, 5 pulsos, pausa, luego 3 más, 3, 5, 3, 1 y otra vez. No solo no era aleatorio, sino que además parecía seguir un patrón de señalización similar al código Morse. Las implicaciones fueron inmediatas. Si el objeto podía bloquear la luz de una estrella con un patrón estructurado, entonces podía manipular su propia silueta, alterando literalmente su apariencia, dependiendo de quién o qué lo estuviera observando. No se trataba solo de tecnología avanzada, era un comportamiento performativo, diseñado para ser visto, medido y decodificado. ¿Pero por quién? Cuando el objeto alcanzó su perihelio, su punto más cercano al Sol, el Webb detectó una transformación asombrosa. El resplandor, antes cálido y dorado, empezó a cambiar. Más cálido, más azul, más brillante. Empezó a irradiar, no como una nube difusa,
sino como una fuente concentrada, como un rayo que atravesaba la oscuridad. El perfil energético se ha invertido, produciendo frecuencias más cortas que cualquier otra detectada hasta ahora. ¿La conclusión? El objeto estaba ajustando su espectro de emisión. ¿Pero por qué? Una teoría sugiere que la atmósfera terrestre es más transparente a ciertas bandas específicas de radiación electromagnética, óptica, infrarroja y ciertos rangos de microondas. Es posible que el objeto se estuviera ajustando para hacerse más visible, no solo para los humanos, sino también para máquinas, sensores y sistemas de vigilancia. O quizás respondía a algo que ya habíamos enviado al espacio. Voyager, Pioneer, New Horizons, todas llevan mensajes. Discos dorados, pulsos binarios, mapas de la Tierra. ¿Y si el Atlas 3i? ¿No pasabas por ahí sin motivo? ¿Y si respondías? A medida que la comunidad científica profundizaba en las anomalías de luz del Atlas 3i, ocurrió algo extraño. Se restringió el acceso público a los datos de transmisión de James Webb. Sin previo aviso, los archivos completos de las imágenes tomadas durante el máximo acercamiento del objeto a la Tierra fueron censurados. Los observatorios asociados al Webb firmaron acuerdos de confidencialidad, NDA, y varios astrónomos aficionados informaron haber sido contactados por funcionarios gubernamentales no identificados tras publicar fotos de alta resolución en línea. Esta transición inmediata de la ciencia abierta al silencio clasificado solo indicó una cosa: participación militar. La especulación se disparó. ¿Se consideraba el objeto una amenaza? ¿Detectaron los sistemas de defensa algo que no podía revelarse al público? O, peor aún, alguien o algo respondió al objeto. Lo que antes era una curiosidad astronómica, ahora estaba bajo el escrutinio de las principales agencias de defensa de varios países. Y cuando NORAD, normalmente responsable del seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, incluyó el Atlas 3i en su lista de monitoreo, quedó claro que ya no se trataba solo de ciencia. Era una cuestión de seguridad, de control y quizás incluso de contención. Pero los misterios no acabaron ahí. Tras las emisiones y señales ópticas, surgió una nueva anomalía: la gravitacional. A medida que el Atlas 3i continuaba su trayectoria a través del sistema solar, los instrumentos sensibles del telescopio James Webb y de los detectores LIGO terrestres comenzaron a registrar microdistorsiones en el espacio-tiempo. No se trataba solo del movimiento de la luz, sino de la presión ejercida sobre la estructura de la realidad. El rastro que dejó no fue solo un camino, fue una disrupción, una onda localizada en el campo gravitacional que no se disipó como las ondas normales. Permaneció como una sombra, incluso después de que el objeto hubiera pasado. El único evento comparable en la ciencia moderna fue la anomalía gravitacional observada cerca de la estrella M87, e incluso entonces la eclipsó. Algunos teóricos han sugerido que esto podría ser evidencia de un pozo de gravedad autónomo, una tecnología más allá de todo lo que entendemos, posiblemente relacionada con un campo de curvatura. Si es cierto, significa que el Atlas 3i no se mueve por el espacio como lo entendemos, desplaza el espacio a su alrededor. Esta habilidad no solo es avanzada, es casi divina. En un último intento por contextualizar lo que la humanidad estaba presenciando, un grupo de investigadores de SETI pasó la secuencia de luz artificial por el archivo Drake, un vasto repositorio de todos los intentos conocidos de detectar vida extraterrestre, incluidas las señales captadas por antenas del espacio profundo. Tras filtrar el ruido y comparar patrones artificiales, se encontró un patrón. No era perfecto, pero se acercaba lo suficiente como para hacer saltar todas las alarmas. El patrón observado en el Atlas 3i fue sorprendentemente similar a una breve anomalía detectada en 1998 por el Observatorio de Arecibo, una señal descartada en ese momento por su corta duración y frecuencia irregular. Estructura del pulso. Atlas 3i, el patrón coincidía, misma secuencia de intensidad modulada, mismas pausas espaciales, misma estructura visual. Si ambas señales provinieron de la misma fuente o de la misma especie, entonces esta no es su primera visita. Es una visita de regreso. Y tal vez esa señal de 1998 no fue un accidente. Tal vez fue una prueba. Y ahora, el Atlas 3i es la respuesta.
Y justo cuando parecía que ya no podía ser más extraño, el equipo de James Webb realizó una última observación. El Atlas 3i parecía estar reflejando algo hacia la Tierra. Al principio, parecía ser simplemente el albedo ordinario, la luz reflejada desde su superficie. Pero un análisis más detallado reveló que la señal reflejada había sido alterada, distorsionada, como si hubiera pasado por una lente o algo aún más complejo, un filtro. Lo que la Tierra transmitía al espacio, radio, televisión, ondas de radar, rebotaba. Pero no era lo mismo. La señal de retorno estaba filtrada por patrones de simetría, interferencia y modulación. En esencia, era como una remezcla del historial de transmisiones de la Tierra. Noticias, música, pulsos digitales, sonidos de nosotros mismos, pero fragmentados. Como si alguien, o algo, respondiera no solo con luz, sino con nuestra propia voz, reproducida en un tono desconocido. Y entonces llegó una pregunta final, profundamente inquietante. ¿Y si la señal fuera un espejo? ¿Una prueba? No solo para ver quiénes somos, sino cómo reaccionamos ante nosotros mismos. En el vasto silencio del cosmos, la luz siempre ha sido nuestro único grito. Un rastro dejado por estrellas, planetas, cometas. Y ahora, algo más. Algo que se comporta como ningún objeto natural que hayamos visto jamás. El Atlas de 3 ojos no solo brilla, sino que habla. Su luz no es caótica ni aleatoria. Es estructural, intencional, viva. Y quizás esta sea la verdad más incómoda de todas. Que en nuestra búsqueda de conocimiento, encontramos algo que quiere ser encontrado. Algo lo suficientemente antiguo o avanzado como para poder comunicarse sin sonido, pero con frecuencias de luz, ondas gravitacionales y reflexión codificada. Quizás el verdadero propósito del Atlas de 3 ojos. Nuestro sistema solar nunca ha pasado desapercibido. Quizás quiera ser observado. Quizás esté poniendo a prueba nuestra evolución. Cuán curiosos, cuán capaces, cuán ciegos aún somos. Y el telescopio James Webb, el ojo más avanzado jamás descubierto por la humanidad, pudo haber hecho justo lo que no debía. Mirar directamente a la señal. No solo detectamos luces, provocamos una respuesta. Ahora, la pregunta ya no es, ¿qué es el Atlas de 3 ojos? La verdadera pregunta es, ¿qué pasa ahora? Porque si algo ahí afuera ha reconocido nuestra presencia, es posible que ya esté en camino.